Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimas preguntas, especulaciones y, por supuesto, emoción en el mundo de las celebridades turcas. ¿Están listos para destapar secretos? Porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exacto, vamos a analizar a fondo los mensajes privados, las pistas, las indirectas, todo lo que ha circulado en torno a la relación de estos dos actores. ¿Realmente hubo un amor secreto? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿O tal vez, hubo una polémica que no se ha contado del todo? Vamos a desentrañar todo esto, analizando fotos, entrevistas, declaraciones y, por supuesto, el famoso amor que se vivió en la pantalla y, aparentemente, fuera de ella. Pero antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de Hande y Kerem, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre farándula, chismes, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y por supuesto, siéntanse libres de dejar un comentario después de ver el vídeo. Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, preparémonos para el chismecito. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzó como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, en el set de una serie. En este caso hablamos de Love is in the air, o Sen Kalkap en su idioma original, que en español significa Toca mi puerta. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y claro, la química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer capítulo, los fans se enamoraron de la pareja. Y no solo los fans. La química traspasaba la pantalla, y pronto empezaron a surgir rumores de romance en la vida real. Los paparazzi los seguían, las revistas los mencionaban, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos analizando cada gesto, cada mirada, cada acercamiento. La expectativa era altísima. ¿Eran pareja? ¿Estaban enamorados? Al principio, ni Hande ni Kerem confirmaban ni negaban nada. Daban respuestas ambiguas, se sonreían ante las preguntas y alimentaban, sin quererlo o queriéndolo, la expectación. Pero las pistas estaban ahí. Fotos juntos fuera del set, viajes a lugares románticos, mensajes cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que algo estaba sucediendo. Uno de los momentos que más desató la locura de los fans fue cuando se les vio juntos en las Maldivas. Fotos de la pareja en la playa abrazados, sonriendo. Era la confirmación que todos esperaban. Las redes sociales estallaron. Hande y Kerem eran oficialmente pareja, y el mundo entero celebraba su amor. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue su relación fuera de las cámaras? Y sobre todo, ¿qué mensajes privados nos dan una mejor idea de lo que realmente sucedió? Aquí es donde la investigación se pone interesante. Empecemos por analizar las declaraciones públicas de ambos. Hande en diversas entrevistas siempre habló muy bien de Kerem. Lo describía como un hombre inteligente, divertido, con un gran corazón. Destacaba su profesionalismo y su compañerismo en el trabajo. Kerem, por su parte, también dedicaba hermosas palabras a Hande. La elogiaba por su talento, su belleza y su sensibilidad. Pero las palabras pueden ser engañosas, ¿verdad? A veces la realidad es muy diferente a lo que se dice públicamente. Es por eso que es crucial analizar también los mensajes privados, aunque obviamente es muy difícil acceder a ellos de manera directa. No obstante, las filtraciones, los rumores y sobre todo, el lenguaje corporal y las acciones de ambos nos pueden dar pistas valiosas. Una de las teorías más extendidas es que su relación fue, en parte, una estrategia de marketing para promocionar la serie. Esto es muy común en el mundo del espectáculo, y no es ninguna novedad. La química en pantalla se aprovecha al máximo, y el morbo de una relación real genera aún más interés. Siendo realistas, la productora de la serie fue muy inteligente al ver el potencial que tenía Hande y Kerem juntos. La serie necesitaba ese *boost* y la vida personal de los protagonistas fue un ingrediente esencial. El problema, claro, surge cuando se mezcla lo profesional con lo personal, y la línea se vuelve difusa. La estrategia, si fue intencionada, funcionó a la perfección, catapultando a Love is in the air
a la fama internacional y convirtiendo a Hande y Kerem en las estrellas del momento. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuánto de esa relación fue genuino y cuánto fue producto de la necesidad de vender una imagen? Sin embargo, también es cierto que a menudo, las relaciones forzadas terminan mal. Es muy difícil mantener una fachada de amor si no hay una conexión real. Y en el caso de Hande y Kerem, la conexión parecía genuina. Se les veía muy cercanos, cómplices, felices juntos. ¿Estaban enamorados de verdad? Esa es la gran pregunta, el gran misterio que ha mantenido a los fans pegados a la espera de una respuesta definitiva. La forma en que se miraban, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo parecía indicar que sí, que el amor había florecido en el set y que trascendía la ficción. Pero, ¿era suficiente? Era una base sólida para construir una relación duradera en un mundo tan exigente y complicado como el de la fama. Las filtraciones y los rumores sobre mensajes privados, aunque no verificados en su totalidad, sugieren que hubo momentos de tensión y desacuerdo. Se habla de discusiones por celos, por compromisos laborales y por la presión mediática. Algunos dicen que Kerem, por su personalidad, no estaba tan cómodo con la exposición y la fama, mientras que Hande, siendo más joven, estaba más acostumbrada y disfrutaba de la atención. Esta diferencia en la forma de afrontar la fama podría haber sido un factor clave en el desgaste de la relación. Imaginen por un momento la vida de estos dos actores, constantemente observados, juzgados, analizados. Cada paso, cada palabra, cada gesto, era escrutado por millones de personas. La presión, el estrés, la falta de privacidad, todo eso pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Otros rumores apuntan a que Hande en algún momento sintió que la relación no avanzaba, que no se sentía segura ni valorada. Y que, por lo tanto, decidió ponerle fin. Esta teoría sugiere que Hande, siendo una mujer fuerte e independiente, necesitaba un compañero que la apoyara y la impulsara, y que tal vez Kerem no pudo o no supo darle eso. Las inseguridades, la falta de comunicación, la falta de confianza, son factores que pueden erosionar cualquier relación, por mucho amor que exista. Pero, ¿qué hay de la supuesta polémica? Aquí es donde la historia se vuelve más turbia. Se dice que detrás de las cámaras existían ciertas rivalidades y envidias. Otros miembros del equipo de la serie, o incluso otros actores, podrían haber sentido celos del éxito y la popularidad de Hande y Kerem. Esto, por supuesto, habría generado tensiones y conflictos. El mundo del espectáculo es un ambiente competitivo, donde la ambición y el ego pueden jugar malas pasadas. La envidia es un sentimiento humano, y es fácil imaginar que algunos sintieran celos del protagonismo de Hande y Kerem. Esta situación habría generado un ambiente de trabajo tenso y poco propicio para el florecimiento del amor. Además, algunos medios turcos han especulado sobre la existencia de terceros en la relación. Se ha mencionado a otros actores, actrices, e incluso a amigos cercanos de Hande y Kerem. Si estas acusaciones fueran ciertas, la situación sería mucho más compleja. Las infidelidades, las traiciones, son situaciones que pueden romper cualquier relación, por mucho amor que exista. Pero, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, es evidente que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron una relación intensa, tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre ellos era innegable y la atracción mutua, evidente. La pasión que transmitían en Love is in the Air era palpable, y esa misma pasión se trasladó a la vida real, al menos por un tiempo. El público se enamoró de ellos como pareja, y eso les generó aún más presión. En segundo lugar, es probable que su relación fuera, en parte, una estrategia de marketing. La serie Love is in the Air fue un éxito gracias, en gran medida, a la pareja Hande Kerem. Y la promoción de su supuesto romance ayudó a mantener el interés del público. No podemos negar que la productora supo aprovechar al máximo el fenómeno Hande y Kerem. La publicidad de su romance, real o no, generó un hype increíble y mantuvo a la serie en boca de todos. En tercer lugar, es muy probable que su relación terminara por diferencias personales, por la presión mediática y por posibles desacuerdos sobre el futuro de la relación. Las filtraciones sobre mensajes privados, aunque no confirmadas, sugieren que hubo momentos de tensión y conflicto. La fama, la exposición, las exigencias del trabajo, la falta de privacidad, todo eso pudo haber afectado la dinámica de la pareja. La presión mediática, en particular, pudo haber sido un factor determinante en el final de la relación.
Constantemente perseguidos por los paparazzi, bombardeados por preguntas sobre su vida privada, Andy y Kerem se vieron obligados a lidiar con una situación que seguramente les resultó muy difícil de gestionar. Y finalmente la supuesta polémica, aunque no se ha confirmado, apunta a la existencia de rivalidades, envidias y, tal vez, a la implicación de terceros en la relación. El mundo del espectáculo es un ambiente competitivo, donde la ambición y el ego pueden jugar malas pasadas. La envidia, las rivalidades, las infidelidades, son situaciones que pueden erosionar cualquier relación, por mucho amor que exista. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y rumores. No tenemos acceso directo a los mensajes privados ni a la verdad absoluta. Pero analizando las pistas, las declaraciones y las acciones de Andy y Kerem, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Es como armar un rompecabezas con piezas dispersas, tratando de reconstruir una historia que probablemente solo ellos dos conocen en su totalidad. ¿Y ahora, qué pasó después de su ruptura? Tanto Andy como Kerem siguieron sus caminos por separado. Andy se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y participando en proyectos publicitarios. Kerem también continuó su carrera, trabajando en diferentes proyectos en Turquía y en el extranjero. La vida después de la ruptura fue un nuevo capítulo para ambos. Tuvieron que aprender a lidiar con la fama por separado, a enfrentarse a la opinión pública sin la protección de la pareja, y a construir una nueva vida. Ambos en entrevistas posteriores han hablado de su relación de manera respetuosa. Han reconocido que tuvieron una experiencia importante juntos y que se tienen cariño y respeto mutuo. La madurez con la que han abordado el tema de su relación es admirable. Han sabido mantener la compostura y evitar polémicas, demostrando que, a pesar de todo, conservan un buen recuerdo de su tiempo juntos. En cuanto al amor, Hande Erçel ha tenido otras relaciones. Kerem Bürsin también. Y hoy en día, ambos parecen estar felices y enfocados en sus carreras. La vida sigue y el amor, a veces, llega y a veces se va. Pero lo importante es recordar los buenos momentos y aprender de las experiencias. El tiempo cura las heridas y Hande y Kerem, con el tiempo, han aprendido a aceptar el pasado y a centrarse en el presente. En resumen, el supuesto amor secreto entre Hande y Kerem fue una historia compleja, llena de emociones, de amor, de estrategia, y tal vez, de polémica. Analizamos los mensajes públicos, las declaraciones, los rumores y las posibles motivaciones de ambos. Hemos intentado desentrañar la verdad, aunque sea en parte. La historia de Hande y Kerem es una muestra de lo que puede suceder cuando dos estrellas se enamoran en el set y su romance se convierte en el centro de atención mediática. Es una historia que nos enseña sobre el amor, la fama, la presión y la fragilidad de las relaciones en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Gracias por suscribirse al canal y por apoyar mi trabajo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O fue todo una estrategia? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que la fama pudo con ellos? ¿O simplemente no eran el uno para el otro? ¿Qué lecciones podemos sacar de su historia? Y por supuesto, déjenme saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Suscríbanse para no perderse el próximo. Y para finalizar, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.